¿Alguna vez has sentido que, cuanto más intentas controlar las cosas, más parecen escaparse de tu alcance? Que tus esfuerzos, por bien intencionados que sean, terminan generando más resistencia que resultados. Existe otro camino, un enfoque diferente que transforma nuestra relación con la vida y nos enseña a fluir con ella en lugar de luchar contra ella. Este es el núcleo del taoísmo y el secreto revelado por Lao Tzu, el sabio detrás de la obra maestra Tao Te Ching. En este video descubrirás cómo conceptos como Wu Wei, la acción sin esfuerzo, y la sabiduría de la suavidad y la confianza pueden transformar la manera en que vives, actúas y tomas decisiones. No se trata solo de una filosofía, es una invitación a una nueva forma de estar en el mundo, donde menos esfuerzo trae más resultados, más paz mental y una conexión más profunda con lo que realmente importa. Prepárate para un viaje que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Los seres humanos a menudo caen en la trampa de creer que el esfuerzo constante y el control total sobre las circunstancias son las claves del éxito. Actuamos como si nuestra capacidad de manipular y moldear la realidad pudiera garantizar mejores y más rápidos resultados. Pero, paradójicamente, cuanto más intentamos forzar las cosas, más nos alejamos de lo que deseamos alcanzar. Este comportamiento se observa claramente en situaciones cotidianas. Imagina intentar impresionar a alguien que admiras. Cuanto más lo intentas, mayor es la probabilidad de parecer artificial y menos auténtico. O piensa en el momento en que ensayaste un discurso cientos de veces, pero, en el instante de presentarlo, la ansiedad y el deseo de perfección toman el control, resultando en un desempeño por debajo de lo esperado. No es la falta de habilidad o conocimiento lo que nos detiene, sino el exceso de control que ejercemos sobre la situación. Esta contradicción humana, donde el esfuerzo excesivo lleva al retroceso, es central en la filosofía taoísta. Lao Tzu, un sabio cuya existencia sigue envuelta en misterio, observó que muchas veces es nuestra mente la que nos sabotea. Nuestro intento de intelectualizar y controlar el momento crea barreras que nos alejan de la fluidez natural de la vida. El taoísmo reconoce que forzar situaciones es como nadar contra la corriente de un río. Cuanto más insistimos en ir contra el flujo, más agotados y frustrados nos volvemos. La esencia del Tao, o el camino, nos enseña que hay una manera diferente de vivir, una forma más suave y natural de alcanzar nuestros objetivos. Pero para ello, debemos aprender a soltar el control y permitir que las cosas sigan su curso. Esta idea de abandonar el esfuerzo no es sinónimo de pasividad o rendición. Al contrario, nos desafía a encontrar un equilibrio entre la acción y la aceptación. Al dejar de luchar contra la corriente, somos capaces de movernos con ella, utilizando su fuerza a nuestro favor. Este es el punto de partida para comprender el arte de vivir en armonía con el Tao. En las siguientes partes, exploraremos cómo el taoísmo, a través de las enseñanzas de Lao Tzu y conceptos como Wu Wei, ofrece un camino para superar esta contradicción humana. Aprenderemos a sustituir el esfuerzo desmedido por una acción que fluya naturalmente, mostrando que, muchas veces, menos es más, cuando se trata de vivir una vida plena y en sintonía con el flujo universal. En el corazón de la filosofía taoísta está el concepto del Tao, frecuentemente traducido como el camino. El Tao no es algo que pueda ser descrito o comprendido plenamente por la mente humana. Es un principio universal, una fuerza invisible que lo impregna todo y gobierna el equilibrio y la armonía del universo. Lao Tzu, considerado el mayor sabio del taoísmo, capturó la esencia de esta filosofía en su obra maestra, el Tao Te Ching. Se cree que Lao Tzu vivió alrededor de los siglos V y VI a.C., contemporáneo de otros grandes pensadores como Confucio. Sin embargo, su existencia histórica está envuelta en misterio, al igual que su obra. El Tao Te Ching es más que un libro, es una colección de enseñanzas poéticas y profundas que siguen inspirando a generaciones. Traducido innumerables veces y a diversos idiomas,
sigue siendo uno de los textos más influyentes de la literatura mundial. En el Tao Te Ching, Lao Tzu describe el Tao como una fuerza que gobierna todo sin esfuerzo, siempre presente, pero imposible de ser capturada con palabras o conceptos. Comienza su texto con la célebre frase: el Tao que puede ser descrito no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Esta introducción nos advierte sobre los límites del lenguaje y de la mente humana para comprender algo tan vasto y misterioso. El Tao, según Lao Tzu, no requiere esfuerzo para funcionar. Siempre está en acción, pero nunca lucha. Conduce el universo de manera silenciosa, sin intervención forzada. Para vivir en armonía con el Tao, no necesitamos dominarlo o controlarlo, sino alinearnos con él, dejando de resistirnos al flujo natural de la vida. El Tao Te Ching también aborda el papel del liderazgo y del gobierno, mostrando que el Tao no es solo una filosofía de vida individual, sino también una guía para el colectivo. Lao Tzu describe cómo un líder sabio debe actuar, promoviendo la armonía al permitir que las personas sigan sus propios caminos en lugar de controlar e imponer. Escribe: el mundo es un recipiente sagrado, no puede ser controlado. Intentar controlarlo es destruirlo. Esta visión contrasta con los enfoques autoritarios, enfatizando la confianza y la moderación como cualidades esenciales para el liderazgo. Los principios del Tao van más allá de la política y se aplican a la vida cotidiana. Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre cómo intentamos imponer nuestra voluntad en las situaciones, y con frecuencia terminamos creando más problemas. Sugiere que, en lugar de forzar, seamos flexibles como el agua, que se adapta a cualquier forma, pero al mismo tiempo es capaz de desgastar la roca más dura con el tiempo. Con el Tao, aprendemos que menos es más. La suavidad supera a la dureza, y la aceptación vence a la resistencia. Estos principios, aunque simples, son profundamente transformadores y desafiantes para una mente acostumbrada al control. Ellos establecen la base para el concepto de Wu Wei, la acción sin esfuerzo, que exploraremos en la siguiente parte. Wu Wei, o acción sin esfuerzo, está en el núcleo de la filosofía taoísta. A primera vista, el término podría sugerir pasividad o inacción, pero su esencia es mucho más profunda y paradójica. Wu Wei no significa no hacer nada, significa actuar en armonía con el flujo natural de las cosas, de manera espontánea y sin forzar las situaciones. Lao Tzu, en su obra Tao Te Ching, describe Wu Wei como un estado de alineación con el Tao, donde las acciones fluyen con facilidad y eficiencia, libres de la interferencia del ego o de la compulsión de controlar. Enseña que, cuando intentamos forzar un resultado, a menudo obtenemos lo contrario de lo que deseamos. En cambio, al confiar en el proceso y actuar de manera natural, todo tiende a resolverse por sí mismo. Un ejemplo clásico de Wu Wei es el curso de un río. No lucha contra los obstáculos. Fluye alrededor de las rocas, sigue las curvas y eventualmente llega a su destino. Este movimiento aparentemente sin esfuerzo es lo que hace que el río sea tan poderoso y eficaz. De manera similar, Wu Wei nos invita a abandonar la rigidez y la resistencia, permitiendo que nuestras acciones fluyan en armonía con el momento. Este principio se aplica a diversas áreas de la vida, incluyendo el liderazgo, la creatividad y la resolución de problemas. En el contexto del liderazgo, Lao Tzu escribe: un gran líder es aquel que hace que la gente diga, lo hicimos nosotros mismos. En lugar de ejercer un control excesivo, un líder sabio permite que las cosas sucedan de manera natural, interviniendo solo cuando es necesario. Este enfoque no solo preserva la armonía, sino que también fortalece la confianza y la autonomía de los demás. En la creatividad, Wu Wei se manifiesta como el estado de flujo, esos momentos en los que estamos tan inmersos en una actividad que todo parece suceder sin esfuerzo. Escritores, músicos, atletas y artistas suelen describir este estado como un punto en el que la acción y la conciencia
se vuelven una sola cosa, y el tiempo parece desaparecer. Es en este espacio donde surge la verdadera maestría. Sin embargo, alcanzar Wu Wei no es sencillo, especialmente en un mundo que valora el esfuerzo excesivo y la búsqueda constante de resultados. Para practicar Wu Wei, debemos desapegarnos de las expectativas, confiar en el momento presente y dejar de lado el deseo de controlar todo. Esto requiere valentía, porque ir en contra del instinto de hacer más puede parecer contraintuitivo, pero paradójicamente, cuanto menos intentamos, más logramos. Lao Tzu enfatiza que Wu Wei está profundamente arraigado en la suavidad y la receptividad. Escribe: el que es flexible y fluido, como el agua, prevalece sobre el que es rígido y duro. Esta metáfora nos recuerda que actuar con ligereza y apertura no es debilidad, sino una fortaleza que puede superar incluso los mayores desafíos. En la práctica, Wu Wei nos invita a observar el momento presente con claridad, actuar de acuerdo con lo que la situación requiere y confiar en el resultado, sin forzar ni resistirnos. Es una invitación a entrar en sintonía con el Tao y dejar que Él guíe nuestras acciones. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta filosofía de suavidad y flexibilidad puede aplicarse a la vida cotidiana, transformando los desafíos en oportunidades y trayendo equilibrio a nuestras acciones. Una de las mayores lecciones del taoísmo es el poder transformador de la suavidad y la flexibilidad. Lao Tzu utiliza frecuentemente el agua como metáfora para ejemplificar cómo la fluidez puede superar incluso los obstáculos más rígidos. Escribe: nada en el mundo es más suave y flexible que el agua. Sin embargo, para disolver lo duro y rígido, nada puede superarla. Esta filosofía nos desafía a abandonar la creencia de que la fuerza bruta y la rigidez son signos de poder. Por el contrario, el taoísmo nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarse, de fluir con el momento y de actuar con ligereza en lugar de resistencia. En una tormenta, por ejemplo, los árboles rígidos e inflexibles suelen ser derribados por el viento, mientras que los que son maleables y se inclinan con el movimiento del aire permanecen intactos. En la vida cotidiana, la rigidez se manifiesta de muchas formas. La insistencia en controlar los resultados, el apego a ideas fijas o la resistencia a los cambios inevitables. Estas posturas no solo generan tensión, sino que a menudo resultan en fracasos, porque nos colocan en oposición al flujo natural de las cosas. Lao Tzu nos recuerda que la suavidad y la flexibilidad no son debilidades, sino cualidades que nos permiten ajustarnos al mundo tal como es, en lugar de luchar contra él. La práctica de la suavidad comienza con la aceptación. Cuando aceptamos la realidad tal como es, en lugar de resistirnos a ella, encontramos soluciones que antes estaban bloqueadas por nuestra rigidez mental. Esto no significa resignación, sino una disposición para trabajar con las circunstancias en lugar de contra ellas. Por ejemplo, en una discusión, intentar imponer nuestra visión con fuerza generalmente resulta en conflicto y resistencia. Sin embargo, al escuchar con apertura y responder con amabilidad, creamos un espacio para el entendimiento y la resolución. Otro aspecto de la flexibilidad es la capacidad de abandonar el orgullo y adoptar una posición de humildad. Lao Tzu escribe: los ríos y los mares son los reyes de los 100 valles, porque permanecen por debajo de ellos. Esta cita nos enseña que, al colocarnos en una posición de receptividad y humildad, atraemos fuerza y respeto. En lugar de insistir en ser los más fuertes o los más altos, aprendemos que es en la suavidad y la capacidad de ceder donde encontramos verdadera estabilidad. La flexibilidad también nos permite lidiar mejor con los cambios y las adversidades. La vida es impredecible, y quienes se aferran rígidamente a lo que fue o a lo que debería ser a menudo, sufren más cuando enfrentan lo inesperado. Por otro lado, quienes abrazan el cambio con una actitud fluida son capaces de adaptarse rápidamente, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento.
Esta filosofía no se limita a grandes decisiones o momentos de crisis. También puede aplicarse a las pequeñas interacciones diarias. Practicar la suavidad en nuestras palabras, acciones y pensamientos puede traer más armonía a nuestras relaciones y a la forma en que nos conectamos con el mundo que nos rodea. La sabiduría de la suavidad y la flexibilidad es, por lo tanto, una pieza central para vivir en armonía con el Tao y con el universo, y como consecuencia, alcanzar la paz interior. Al abandonar la rigidez y adoptar un enfoque más ligero y adaptable, descubrimos que los mayores obstáculos se convierten en oportunidades para fluir con más gracia y propósito. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta idea se conecta con el estado de flujo, donde la acción y la conciencia se unen en perfecta armonía, reflejando la práctica de Wu Wei en su máxima expresión. El concepto de Wu Wei, o acción sin esfuerzo, está estrechamente vinculado al estado de flujo, a menudo descrito como un estado de concentración plena y espontánea, donde la acción y la conciencia se convierten en una sola. Cuando estamos en flujo, nuestras acciones fluyen de manera natural, sin la interferencia de preocupaciones o análisis excesivos. Es como si nos volviéramos parte del momento, actuando de forma fluida y armoniosa con lo que nos rodea. Este estado de flujo no es solo una idea filosófica, es una experiencia universal que muchos de nosotros hemos vivido. Piensa en ese momento en el que estabas tan inmerso en una actividad, ya sea bailando, escribiendo, jugando o creando algo, que perdiste la noción del tiempo y de ti mismo. Las acciones parecían suceder sin esfuerzo y todo fluía perfectamente. Esa es la esencia del estado de flujo y, por extensión, de Wu Wei. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, uno de los mayores estudiosos del estado de flujo, describió esta experiencia como un momento en el que la autoconciencia desaparece y el individuo está completamente presente en el acto. En el flujo no hay espacio para dudas, miedos ni pensamientos analíticos, solo para la acción espontánea y enfocada. Es en este estado donde nos acercamos más al concepto taoísta de actuar en armonía con el Tao. Pero, ¿qué nos impide entrar más a menudo en el estado de flujo? La respuesta, según el taoísmo y la psicología moderna, es el control mental excesivo. Cuando intentamos forzar una situación, analizamos demasiado o nos preocupamos excesivamente por el resultado. Creamos barreras que nos alejan del presente. Este comportamiento genera lo que Csikszentmihalyi llama entropía psíquica, un estado de desorden interno donde nuestra atención está dispersa entre preocupaciones, distracciones y ansiedades. El estado de flujo, en cambio, requiere un tipo específico de entrega. Necesitamos liberar el control excesivo y confiar en el momento presente. Esa entrega es, en realidad, un acto de valentía, porque implica dejar de lado nuestro ego y la necesidad de garantizar que todo saldrá como lo planeamos. Es aceptar que el ahora es suficiente y que el proceso se desarrollará de manera natural. La conexión entre el estado de flujo y Wu Wei también se evidencia en la espontaneidad y eficiencia que emergen cuando estamos en este estado. En el flujo, no intentamos hacer las cosas, simplemente suceden. Un bailarín no piensa en cada movimiento individual, él se convierte en la danza. Un músico no analiza cada nota, él se convierte en la música. Esa fusión de acción y conciencia es la esencia de actuar en armonía con el Tao. Lao Tzu escribe: dominar el mundo se logra al permitir que las cosas sigan su curso natural. Esta frase refleja la idea de que, al liberar nuestra obsesión por el control, permitimos que el momento presente guíe nuestras acciones de manera más eficiente y armoniosa de lo que podríamos imaginar. El flujo natural de las cosas, cuando es aceptado y seguido, generalmente nos lleva a los mejores resultados. Para entrar más frecuentemente en el estado de flujo, es esencial practicar la presencia y la atención plena. Esto significa abandonar el peso de las preocupaciones pasadas y futuras y sumergirse completamente en el ahora. También requiere encontrar actividades que resuenen con nuestras habilidades e intereses, ya que el flujo ocurre más fácilmente
cuando estamos inmersos en algo que amamos y que desafía nuestras capacidades de forma equilibrada. El estado de flujo es, por lo tanto, una manifestación práctica de Wu Wei. Es un espacio donde la suavidad, la entrega y la acción se fusionan, creando una experiencia de profunda armonía con el momento presente. En la próxima parte, exploraremos los bloqueos que nos impiden vivir en este estado de flujo con más consistencia, abordando la entropía psíquica y cómo superarla para actuar con mayor ligereza y propósito. Si el estado de flujo representa la acción natural y sin esfuerzo, la entropía psíquica es el principal obstáculo que nos impide alcanzar esta armonía. Este desorden, también llamado caos mental, es un estado en el que nuestras mentes están sobrecargadas por preocupaciones, pensamientos fragmentados y distracciones. En lugar de operar en el presente, nuestra atención está dividida entre el pasado, el futuro y los miedos creados por nuestra propia mente. Este caos mental a menudo se manifiesta como ansiedad, exceso de control y la necesidad de intelectualizar cada paso antes de actuar. En lugar de simplemente hacer, nos perdemos en pensamientos como ¿y si fallo? ¿Estoy lo suficientemente preparado? ¿O qué pensarán los demás de mí? Estos patrones de pensamiento crean una barrera entre nosotros y el momento presente, alejándonos del estado de flujo y de la espontaneidad natural que Wu Wei representa. Lao Tzu, en sus enseñanzas, advierte sobre los peligros de sobrecargar la mente. Sugiere que, para vivir en armonía con el Tao, debemos liberarnos de las trampas del control excesivo y reconectarnos con la simplicidad y la claridad. Escribe: aquel que sabe cuándo detenerse, evita el peligro. Esta frase nos recuerda que el esfuerzo excesivo y la compulsión de controlar cada detalle solo nos llevan al agotamiento y al alejamiento del camino natural. La entropía psíquica no solo interrumpe nuestro rendimiento, sino que también nos roba la paz interior. Cuando estamos atrapados en este estado, nos sentimos desconectados de nosotros mismos y del momento presente. Es como intentar navegar en un río turbio, donde la visibilidad es limitada y cada movimiento parece más difícil de lo necesario. Para superar esta turbulencia interna, debemos aprender a despejar la mente, soltar el control y permitir que el flujo natural de la vida nos guíe. Una forma eficaz de combatir la entropía psíquica es practicar la atención plena y la presencia. Esto significa redirigir nuestra atención a la hora, dejando de lado los juicios y preocupaciones. Por ejemplo, al realizar una tarea, concéntrate completamente en ella, sin pensar en los resultados ni en otras distracciones. Este enfoque singular ayuda a restaurar la claridad mental y a abrir espacio para la espontaneidad. Otra herramienta poderosa es la práctica del desapego. Lao Tzu nos enseña que, al desapegarnos de los resultados y las expectativas, nos liberamos del peso de la ansiedad. Escribe: aquel que fluye como el Tao permanece en armonía con el Tao. Esto significa que, al aceptar el momento presente tal como es, en lugar de intentar moldearlo o controlarlo, nos alineamos con el flujo natural de la vida. Superar la entropía psíquica también exige confiar en nuestras habilidades y en el proceso. A menudo, la duda sobre nuestra capacidad nos impide actuar de forma fluida. Sin embargo, al reconocer que ya somos suficientes y que el momento presente siempre nos ofrece lo que necesitamos, comenzamos a actuar con más confianza y naturalidad. La entropía psíquica es un desafío común, pero superarla es posible con práctica y paciencia. Cuando aprendemos a despejar la mente, desapegarnos de las preocupaciones y confiar en el momento, creamos el espacio necesario para entrar en el estado de flujo y actuar en armonía con el Tao. En la próxima parte, exploraremos el elemento esencial para vivir esta práctica de manera constante: la confianza y la rendición al proceso, que son la base de una vida ligera y conectada con el flujo universal. Confianza y rendición. El último paso en el camino. En el corazón de la filosofía taoísta se encuentra un principio simple, pero profundamente desafiante. Confiar y rendirse
al flujo natural de la vida. Lao Tzu nos enseña que vivir en armonía con el Tao no se trata de controlar, sino de aceptar y confiar. Escribe: dominar el mundo se logra al permitir que siga su curso natural. Este mensaje nos invita a abandonar la necesidad de forzar o manipular, y en su lugar, aceptar el momento presente tal como es. Confiar en el proceso requiere un tipo especial de valentía, ya que a menudo nos pide soltar las riendas y dejar de lado el miedo a lo desconocido. En un mundo que valora el control y la previsibilidad, confiar en el flujo puede parecer contraintuitivo. Sin embargo, es precisamente en esta rendición donde encontramos la verdadera libertad. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, nos abrimos a posibilidades que antes eran invisibles. La rendición, sin embargo, no es pasividad. Es una elección activa de dejar ir el ego y sus constantes demandas de moldear el mundo según nuestras preferencias. Es aceptar que no todo está bajo nuestro control y que eso está perfectamente bien. Lao Tzu lo describe de manera poética. Quien confía en el Tao no teme lo desconocido, porque sabe que el camino se revela paso a paso. Esta práctica de confianza también nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Al rendirnos al flujo del Tao, reconocemos que somos parte de un todo interconectado y que la vida tiene su propia sabiduría. No necesitamos saberlo todo, prever cada resultado, ni controlar cada detalle. Así como una hoja flota río abajo sin resistencia, se nos invita a movernos con el curso natural de la vida. Confiar también nos libera del peso de la ansiedad y la duda. A menudo nos preocupamos en exceso por el futuro, o nos paralizamos por el miedo a equivocarnos. Pero al confiar, aprendemos que no necesitamos tener todas las respuestas ahora. El presente es suficiente. El siguiente paso correcto se revelará en el momento adecuado, siempre que estemos abiertos y receptivos. Lao Tzu ilustra este principio con la metáfora del recipiente sagrado. Escribe: el mundo es un recipiente sagrado que no puede ser controlado. Intentar controlarlo lo rompe. Déjalo ser y florecerá por sí solo. Así, la rendición no se trata de rendirse, sino de permitir que la vida se desarrolle de forma natural, sin la constante interferencia del ego. La rendición también es la clave para practicar Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Cuando confiamos en el proceso, nuestras acciones fluyen de manera natural y precisa. Ya no necesitamos intentarlo tanto, porque estamos alineados con el flujo del Tao. Esta armonía transforma incluso los mayores desafíos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En última instancia, confiar y rendirse al flujo de la vida es un acto de fe, tanto en nosotros mismos como en el universo. Es creer que, incluso cuando las cosas parecen inciertas o difíciles, el camino se está trazando de manera perfecta. Esta confianza nos permite vivir con más ligereza, serenidad y gratitud. Al llegar al final de este viaje de comprensión del Tao, se nos invita a dar un salto de fe. Confía en el momento presente. Ríndete al flujo y descubre que, al soltar el control, encuentras algo mucho más grande. Una vida en armonía con el Tao, llena de paz y plenitud. Hemos llegado al final de este viaje, pero el aprendizaje que el taoísmo nos ofrece es infinito. Lao Tzu nos ha mostrado que, al soltar el control, confiar en el flujo natural de la vida y actuar con suavidad y sabiduría, encontramos un equilibrio que nos conduce a una existencia más plena, ligera y armoniosa. Cada enseñanza es una invitación a mirar hacia adentro y dejar que el momento presente guíe nuestras acciones, sin esfuerzo y en perfecta sintonía con el Tao. Y ahora queremos saber, ¿cómo puedes aplicar estos principios en tu día a día? ¿Qué resonó más contigo? Comparte tus pensamientos en los comentarios y ayuda a difundir este mensaje a más personas. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más reflexiones que transforman la forma en que vivimos. Recuerda,
El camino del Tao comienza con un pequeño paso.